están? Quiero tomarme esta oportunidad para hablar de un tema súper importante y derivó de una publicación que hice hoy por la mañana con una frase que me dejó un amigo que decía, no sé si te ha pasado que a veces quieres darle un puño en la cara a tu jefe, salir corriendo y no saber nada más de tu trabajo. Yo sé, es que todo eso tiene que ver mucho con el feedback, con la retroalimentación. Así que hoy quiero que hablemos un poco con dibujos de la retroalimentación y hablemos de los temores alrededor de dar retroalimentación y de recibir retroalimentación. También que hablemos un poco sobre mi historia personal alrededor del feedback, que tiene unos matices interesantes. Que hablemos sobre qué pasa con las personas en la retroalimentación, cuál es el impacto que tienen las personas. Hablemos un poco también de lo que pasa en los equipos y en la relación con los clientes alrededor de la retroalimentación. Y que hablemos de algunas herramientas muy prácticas para dar feedback. Así que veamos cómo sale este invento de conversar y hacer dibujos. No soy muy bueno para hacer las cosas, pero vamos a hacer todo lo posible. Bueno, hablemos un poco del feedback, de la retroalimentación, que es esa capacidad que vamos desarrollando a lo largo del tiempo para decir qué pensamos sobre algo, ofrecer nuestros puntos de vista, y con el tiempo yo he aprendido que se trata de un proceso que es doble vía, ¿cierto? O sea, tenemos a dos personas que están hablando alrededor de una situación que les parece muy importante, y algo que sucede es que estas dos personas suelen ser personas que trabajan juntas muchas veces, o a veces son nuestros clientes, a veces son personas a las que damos servicios, en otras ocasiones somos el jefe, en otras ocasiones somos la persona a la que están posiblemente evaluando. Pero algo que sucede con el feedback es que generalmente las personas sienten mucho temor alrededor de lo que significa dar retroalimentación y recibir retroalimentación, porque tememos cuando damos retroalimentación, ¿cierto? Esos temores que tenemos es que vamos a quedar como el ogro, ¿cierto? O sea, es como bueno, este no me quedó como Shrek en lo absoluto. Vamos a ponerle color para que parezca Shrek. Pero algo que sucede es que pensamos que cuando vamos a dar retroalimentación, lo que se trata es de exponer todo lo que está mal, ¿no? Todas las cosas que están mal, lo que no funciona, ¿cierto? También hablamos acerca de regaños. Yo no sé si a ustedes les sucedía, pero cuando yo en mis primeros trabajos me decían, bueno, vamos, bueno, no hubo muchas oportunidades en que me dieran retroalimentación, pero lo que siempre sucedía era que yo iba pues súper asustado, ¿cierto? Porque me iban a regañar, y a mí eso me parecía tremendo, y es un temor que todos tenemos, y es que generalmente retroalimentación es igual a castigo, y creo que es una de esas cosas que tenemos que empezar a pensar de otra manera, porque la retroalimentación es una oportunidad de crecimiento, pero para dar este crecimiento tú necesitas tener una serie de habilidades, ¿cierto? Tú necesitas tener habilidades para comunicarte mejor, para ser más empático, para ser más asertivo. Necesitas también herramientas, ¿cierto? Tú no puedes sentarte a hablar con una persona y dar retroalimentación solamente hablando, porque pues la conversación se puede volver un conflicto. Y este conflicto es una de las cosas que siempre me ha preocupado en la retroalimentación. Retroalimentación es igual a conflicto, es igual a estamos en bandos, ¿cierto? No es una conversación de crecimiento, sino es una conversación donde en realidad estamos peleando. Y
me encantaría que la retroalimentación fuera vista de otra forma completamente diferente. Y esto tiene que ver mucho con mi historia. Pues es que yo siempre he sido el bicho raro, ¿no? Siempre he sido esa persona extraña que... Sí estoy grabando. Y es que yo siempre he sido esa persona extraña, ¿no? Es la persona que tiene como características diferentes a todos los demás y por eso muchas veces soy señalado, ¿no? No siempre es bien visto que alguien tenga como esa intención de decir lo que piensa sobre las cosas, porque nos acostumbran a ser muy sumisos. Y siempre era como esa persona que empezaba en un trabajo, tenía un montón de problemas y luego pues simplemente se iba porque pues no soportaba la presión. Pero sucedió que pues yo comencé a trabajar con una compañía que trabajaba con temas de talento humano y me di cuenta que pues la retroalimentación era un tema muy importante y entonces empezamos a diseñar una herramienta visual que se llaman las feedback cards, ¿cierto? Y con esas herramientas tuve un proceso muy interesante porque me di cuenta que lo que pasa es que muchas veces no tenemos la oportunidad de hablar, sino simplemente de que nos regañen. Y esta herramienta particularmente lo que tiene es que permite que la persona que da la retroalimentación, la persona a la que están retroalimentando sea la que más habla en la conversación y el líder, que es la persona que está en teoría escuchando, dando la retroalimentación, es la persona que habla menos. Ese concepto fue bastante interesante porque generalmente lo que sucede es que cuando tú vas a que te den retroalimentación, tú te sientes a que te regañen, a que te digan todo lo que está mal y generalmente no tienes la oportunidad de hablar. Y particularmente recuerdo que en uno de mis trabajos había hecho un trabajo increíble y tenía como un problema con mi líder porque se sentía como atacada y me hizo quedar como un cuero en medio de un comité por algo completamente irrelevante, pero jamás se tomó la oportunidad de darme retroalimentación porque creo que no sabía cómo hacerlo y no tenía las habilidades para hacerlo y simplemente la única forma que podía hacer era como atacar. Y no es algo aislado, no sé si les sucede a ustedes que muchas veces ustedes sienten que las personas no saben decir las cosas bien. Yo particularmente soy completamente frontal y tuve que aprender a ser más calmado y asertivo. Pero lo que sucedió con esta herramienta, y acaba la historia personal, es que luego de que yo terminé de diseñar el primer prototipo, que esas son 100 tarjetitas que tienen diferentes conceptos como de las dinámicas del trabajo, yo estaba muy cansado, estaba a punto de renunciar, estaba muy agotado y usamos este primer prototipo para que mi jefa me diera una retroalimentación por primera vez. Y fue muy interesante porque durante esa conversación hubo como un momento de epifanía, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es como ese momento en que tú te das cuenta de qué es lo que pasa contigo, por qué te sientes así, exploras tus emociones, puedes crear planes. Por ejemplo, me di cuenta que mi problema era que quería renunciar porque estaba pues quemado, como decimos en Colombia, tenía burnout y a través de eso pues pude crear como un plan de acción, ¿cierto? Que incluyó pues la creación de un equipo y eso me ayudó muchísimo. Entonces pensé, bueno, si yo soy una persona tan irreverente, tan difícil en teoría, seguramente hay muchas personas en muchas organizaciones y en muchos lugares que se pueden sentir mal, que pueden estar
tristes, que se pueden sentir fuera de lugar únicamente porque no tienen la oportunidad de decir lo que piensan y nunca tienen la oportunidad de escuchar qué piensa su líder acerca de su trabajo. Así que este fue un momento muy revelador para mí. Y pues, ¿qué le pasa a las personas en las organizaciones, no? Cuando tú, cuando tú no tienes la oportunidad de recibir feedback, pues número uno, tú no creces, no hay crecimiento porque tú no puedes descubrir cuáles son los aspectos que tú tienes que mejorar de tu desempeño. Pero además de eso, hay mucha desmotivación porque sientes que no te escuchan, sientes que tus emociones no son tenidas en cuenta, sientes que tu líder tiene como el poder de controlarte, de manejarte. Y muchas personas pues finalmente terminan haciendo lo que me pasaba a mí, que era que cuando no encontraban el camino de poder expresar lo que sentían, simplemente desertaban, ¿no? Y ustedes saben que en las organizaciones los índices de rotación son muy altos y muchos de ellos se deben precisamente a que los líderes no tienen las habilidades para dar esa retroalimentación a sus colaboradores y pues bien dicen que las personas no renuncian al trabajo sino renuncian por sus líderes y eso es muy muy cierto. Así que si esto pasa con las personas, pues en los equipos también pasan un montón de cosas. Y por ejemplo, algo que descubrí, y acá voy a hablar de dos cosas, como de los equipos y de los clientes. Ustedes saben que las relaciones entre los equipos suelen ser muy difíciles, ¿cierto? Y si no hay un nivel de seguridad psicológica que les psicológica que les permita a las personas hablar acerca de cómo se sienten, qué piensan acerca del equipo, del desempeño, de las relaciones, de la comunicación, del liderazgo, pues nunca se va a crear un ambiente donde las personas puedan decir qué piensan y qué sienten. Y esto pues también genera un clima laboral muy difícil, pero es porque simplemente no nos han enseñado, o sea, no sabemos cómo dar retroalimentación ni cómo recibir retroalimentación y mucho menos tener conversaciones, ¿cierto? Donde vamos a hablar en equipo de las cosas que sucedieron y pues acá hay una brecha gigante, ¿cierto? Porque las personas no saben cómo comunicarse. Y con los clientes particularmente lo que sucede es que pues las personas no pueden decir cuál fue la experiencia que tuvieron alrededor de una situación. Ustedes saben que pues cuando estamos inmersos en un servicio que compramos un producto, todos tenemos una experiencia de usuario. Entonces si las personas no pueden dar su feedback acerca de la experiencia que están viviendo, pues evidentemente esos productos o esos servicios que vendemos pues van a morir porque no tienen la capacidad de mejorar. Y no todas las organizaciones están abiertas a recibir como ese feedback de experiencia de usuario. Y incluso cuando, por ejemplo, si hay algún profesor, un consultor que me está viendo, ustedes saben que procesar las actividades cuando termina, por ejemplo, un taller, cuando termina un encuentro, cuando termina un curso, procesar el saber cómo se sintieron las personas respecto a esa situación no es fácil, pero con el tiempo descubrí que lo que pasa es que un punto súper importante en ese flujo de trabajo que tenemos las personas es que aquí, llegando al final, antes del cierre, tiene que haber una retroalimentación. Si no hay retroalimentación, tú no sabes qué cosas tienen que cambiar para las siguientes sesiones, pero generalmente estamos aterrados de que os van a decir no me gustó el taller, no me gustó el curso, no me gustaron los ejercicios, porque lo prevemos, porque las personas puede que hayan estado un poco ajenas y un poco apagadas, entonces pues tenemos mucho miedo a eso, o sea que como personas, como equipos y como clientes necesitamos de la experiencia del feedback para poder mejorar cada vez más. Así que, ¿qué podemos hacer para mejorar, ¿no? ¿Cómo poder aumentar esas habilidades? Y eso tiene que ver mucho con el desarrollo de habilidades
Y también con el uso de diferentes herramientas que nos permitan suavizar ese proceso. Particularmente yo sé que hay muchas habilidades necesarias. Entonces, por ejemplo, tú tienes que aprender a escuchar más que hablar. Entonces tienes que aprender a escuchar, ¿cierto? Además de ser muchísimo más empático, porque algo que estas herramientas con las que con las que trabajo tienen es que te permiten hablar de las emociones en la retroalimentación. La retroalimentación igualmente tiene que tener datos, ¿cierto? Tú no puedes hablar sobre el aire, tienes que tener datos. Y aunque tienes datos, tienes que aprender a escuchar y a ser empático con las emociones, porque de lo contrario las personas no se abren completamente a expresar todo lo que sienten. Por ejemplo, otra habilidad, además de la escucha, la empatía, de preparar los datos, podría ser, ahora se me olvidan, había pensado en varias en realidad, seguramente ahora las voy a recordar, pero ustedes saben que a mí me encanta diseñar herramientas, ¿cierto? Y las herramientas tienen algo muy bueno, y es que las herramientas visuales generalmente lo que ayudan es a generar conversaciones. Y es mucho mejor tener una conversación de feedback, ¿cierto? Que simplemente dar feedback. Y creo que acá hay algo muy importante que aprendí como en esta primera etapa con las feedback cards, es que la persona que está recibiendo la retroalimentación tiene que tener el mayor control de la conversación, mientras que la persona que en teoría da la retroalimentación tiene que tener un momento menor. Luego, si yo tengo un 80% del tiempo para hablar sobre lo que pienso, sobre lo que siento, perdón, creo que esta cámara no alcanza a enfocar todo lo que estoy dibujando. Si me permite hablar sobre lo que pienso, lo que siento, creo que así, mucho mejor. Estoy aprendiendo. Va a tener asimismo muchísimas más oportunidades de crecimiento. Igualmente, cuando el líder solamente controla el 20% de la conversación, también le permite liberar un poco de esa responsabilidad que siente ser el único que habla. Entonces me da la oportunidad a mí de expresar lo que pienso, le da al líder la oportunidad de delegar un poco la conversación a la otra persona y solamente entrar a hablar sobre los temas, como a complementar, ¿cierto? Lo que la persona siente que o ella que debería mejorar, pero también para reconocer. Y es que la retroalimentación no puede ser solamente regaños, tiene que haber un ejercicio de dar la visión del líder, reconocer lo que las personas están haciendo bien y también de que yo pueda hablar y expresar lo que funciona, lo que no funciona y también cómo están mis emociones respecto a mi desempeño. Pero también esto aplica para las conversaciones con clientes o con equipos. Piensen en un equipo donde las personas simplemente quieren tener la conversación todo el tiempo, ¿cierto? Cada una de las partes quiere tener la conversación, pues obviamente no hay ninguna conversación. Entonces estas herramientas visuales lo que te hace es decir, mira, sigue este paso 1, 2, 3 y 4, donde generalmente tú primero hablas de lo que sientes, de la percepción que tienes, puedes incluir hablar de tus emociones, hay un momento para que el líder complemente y hay un momento para reconocer y para crear planes de acción, porque ese es el último paso. Una retroalimentación tiene que ir conectada a temas de acciones. Si no hay acciones, pues nos estamos dando buena reconexión porque no estamos apuntando al crecimiento. Así que, ¿a dónde voy con todo esto? Creo que es súper importante que aprendamos que dar retroalimentación, además de esas habilidades que tenemos que desarrollar, de esta preparación que tiene que tener, tiene que darse en todo momento, tiene que volverse una conversación de los 365 días del año, ¿cierto? Es un tema continuo. No puede ser únicamente un encuentro que sucede una vez al año porque hay que medir el desempeño, tiene que ser continuo, tiene que ser absolutamente natural. Y para las personas que trabajamos en temas de innovación, ustedes sabrán que cuando el cliente da feedback, inmediatamente el producto mejora de manera exponencial, porque pues tú encuentras todos los puntos donde tienes que mejorar
porque la misma persona te ha dicho, mira, esto es lo que yo quiero que mejore, ¿cierto? Y cuando te dice qué es lo que tiene que mejorar, pues tú simplemente lo involucras al producto y el producto pues inmediatamente mejora. Pero también sucede con las personas. Si hay puntos de feedback continuos, pues las personas tienen más oportunidad para escuchar qué piensa su líder, para ser reconocidos y para crear acciones que mejoren su desempeño. Así que pues, les recomiendo pues, explorar un poco estos diferentes tipos de herramientas visuales. Hay tarjetas, hay plantillas, hay diferentes tipos de frameworks para retroalimentación. Y pues obviamente si ustedes quieren explorar herramientas listas para trabajar, mi página en empowerdrow.com. Ok, no lo había escrito hace mucho tiempo. En empowerdrow.com hay una sección de descargas y ahí ustedes pueden ver diferentes tipos de herramientas que sirven para trabajar feedback uno a uno con equipos, para trabajar también con clientes, para que feedback personas, líder colaborador líder, un feedback más horizontal, y todas tienen como esta mentalidad de ir pasando por ese proceso sumamente apreciativo para que construyamos sobre nuestras fortalezas, ¿cierto? Porque eso es súper importante, hay que construir desde lo que sabemos hacer para aumentar nuestras habilidades en vez de hablar y trabajar desde lo que no tenemos, que generalmente conduce como un estancamiento. Así que los invito a usar todas esas herramientas de empowerdrow.com. Si tienen preguntas, cuéntenmelas por un mensaje directo, me las pueden comentar ahí en la publicación, y espero que se den la oportunidad de aprender muchas de esas herramientas para facilitar su trabajo con sus equipos y con sus pares y clientes. Bueno, espero que les haya gustado este primer video explicativo de una nueva línea de videos que quiero lanzar, llamados como conversaciones con dibujos. No es tan fácil dibujar y hablar al tiempo, soy muy bueno dibujando mientras otros hablan, pero hacer las dos cosas no es tan fácil. Así que déjenme su retroalimentación, ya saben lo importante que es, sus comentarios. No olviden seguirme por mis redes sociales, soy empowerdrow en TikTok y en YouTube y aparezco como Empower_Draw en Instagram. Así que compartan, comenten y cuéntenme cómo son los procesos de retroalimentación en sus organizaciones y si ya empezaron a usar este tipo de herramientas visuales para hacerse la vida mucho más fácil. Y recuerden que en Empowerdrow cambiamos el mundo con dibujitos.